Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de nuestro podcast de Oído a Oído. Hoy ya no estamos tan nerviosos como el primero. ¿Ya estás más relajada, amiga? Sí. Ya, todo tranquilo. Hoy estamos ya más relajados, ya sabemos de qué se trata esto. Y nos emociona mucho porque hoy vamos a hablar de un tema que les interesa tanto a profesionales del área de audiología, a otros profesionales, a pacientes y sobre todo algo que estábamos hablando también a familiares. Creo que es un tema que muy pocas veces sabemos de la importancia del acompañamiento para los pacientes que tienen algún tipo de pérdida auditiva. ¿Por qué vamos a hablar el día de hoy de este tema que ahora les voy a decir? Porque a veces, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, pero la audición no es aislado, sino que está relacionado con muchísimas patologías, sistemas, entornos. Entonces, desde ahí la importancia de este tema, de hablar de cómo la audiología y cómo la pérdida auditiva tiene relación con otros sistemas. Algo que yo recuerdo mucho de uno de mis maestros que me decía: no se conviertan en médicos de órganos, sino médicos de seres humanos. Y eso siempre lo tengo muy en mente, porque uno pues se especializa o le gusta una sola área y piensas que no tienes que saber de otra área. Y sí, probablemente no vas a ser especialista en todas las áreas, pero sí tener por lo menos noción. Pues para el día de hoy tenemos una invitada muy especial. ¿A quién tenemos, amiga, el día de hoy, por favor? Tenemos aquí a una eminencia. Aparte de ser amiga de la familia, muy querida y todo, es excelente médico. Déjenme presentarles. Tengo que leerlo porque tiene un currículum grandísimo y, bueno, admirable. Es la doctora Teresa Álvarez Cisneros. Bueno, ella estudió medicina en la Universidad La Salle, medicina interna en el Centro Médico Nacional La Raza, tiene maestría y doctorado por el King's College London y un máster de longevidad en la Universidad de Barcelona. Trabaja como investigadora en el Instituto Nacional de Geriatría. Tiene su consulta privada por si quieren visitarla en Médica Sur. ¿Qué torre, doctora? Torre 1. Torre 1. Y tiene un fellow por el Johns Hopkins University en hipoacusia y demencia, que de esto vamos a hablar más adelante. Doctora, por favor. Gracias. No me mamá, esposa, hija. Sí. ¿Haces tamales también, Tere, o no? No. ¿Haces tamales? ¿Te gusta cocinar? Sí. Sí, pues mira, y aparte cocina. Muy bien. Bienvenida, Tere, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. La verdad, como bien lo dice Lola, Tere, justo antes de decir, le dijimos, ¿cómo quieres que te digamos, Tere? Porque aquí hablamos de tú, Tere, por favor. Pero vamos a relajarnos, ¿no? Oye, Tere, para nosotros es muy importante justamente hablar de esto y teníamos una charla previa y quisiera empezar esto. ¿Por qué crees que es importante que desde nuestra área tengamos noción y conocimiento de cómo la pérdida auditiva o la audición se relaciona con otras enfermedades? Bueno, es muy relevante específicamente en la parte que yo estudio e investigo de los adultos mayores en particular, porque el oído es una entrada al cerebro. Entonces, para tener un cerebro bien desarrollado y que haga conexiones neuronales todo el tiempo y un cerebro resiliente, necesitamos ese contacto con el medio exterior. Y el oído y la vista también, por supuesto, pero sobre todo el oído, incluso en estudios actuales se ha demostrado que sobre todo es el oído, se asocia a la pérdida auditiva a deterioro cognitivo y a esta progresión entre deterioro cognitivo leve y demencia. O también a padecimientos que son padecimientos sociales, pero que también son muy relevantes como aislamiento social, peor apego a toma de medicamentos, depresión. Entonces, es muy relevante que la pérdida auditiva se trate desde su sala, pero siempre pensando en que es un todo, ¿no? Como lo dijiste, no podemos estudiar un órgano solo y el oído es una entrada al cerebro. Hay padecimientos que pueden empezar en el oído y sentirse como, no sé, vértigo o como tinnitus, y son padecimientos sistémicos, o puede ser solamente padecimientos locales, pero por eso es muy importante que ustedes también conozcan estas asociaciones para no evitar referir a los pacientes y para poderlos diagnosticar a tiempo de cualquiera que sea estos padecimientos. Y tocas un punto muy importante,
que a veces llegan con síntomas, incluso piensan, en nuestro caso, que el auxiliar auditivo les va a quitar el vértigo, les va a quitar el acúfeno, cuando realmente pues el trasfondo es otra. Desde tu experiencia, Tere, en tu consulta con los pacientes que ves en el día a día y con todo lo que has estudiado, ¿cuál crees que es todavía esta área de oportunidad o donde todavía tenemos como que forzar más, tanto de un lado de los otros especialistas que no se dedican a la audición? ¿Cuáles crees que de nuestro lado, en la parte de audiología, serían como los puntos clave en general? Por ejemplo, hablemos ahorita, porque hay muchas enfermedades crónico-degenerativas, que es algo muy común en nuestro medio. O sea, sí se ha visto una relación entre la pérdida auditiva y la dislipidemia o el mal control glucémico, la diabetes, el síndrome metabólico, ¿no? Se cree que es por disminución de irrigación hacia el aparato auditivo. Y bueno, es importante que en la historia clínica que hacen ustedes incluyan estos padecimientos y le recalquen a las personas que el buen control de sus padecimientos crónicos o de la diabetes, de la dislipidemia, va también a ayudar que sientan o que la pérdida auditiva progrese mucho más lento, ¿no? Por la otra parte, que yo creo que es incluso más relevante, es que los otros especialistas estemos siempre muy atentos a enviar a los adultos mayores, o a los niños, obviamente, pero en mi campo a los adultos mayores o no tan mayores, que refieren queja subjetiva de pérdida auditiva, a que se hagan una audiometría para estar seguros que ellos no están perdiendo la audición, justamente para prever el avance o el deterioro, sobre todo de padecimientos crónicos a nivel cerebral. Oye, en tu consulta, ¿cuál podrías decir que son los 5 padecimientos más frecuentes? Entiendo que atiendes adultos mayores, adultos, ¿no? atiendo, o sea, como internista atiendo de todo. Entonces, sobre todo síndrome metabólico es la el top, 1. okay. O sea, y esa de todas las ¿Puedes edades. explicar a la audiencia qué es síndrome metabólico? Es estos padecimientos que se asocian con resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, hiperuricemia, hígado graso, dislipidemia. Y todo, bueno, incluso apnea obstructiva del sueño. Podríamos ponerla ahí, depende. Ovario poliquístico. O sea, todos estos padecimientos tienen una carga de síndrome metabólico importante y eso es lo que más veo. O sea, diabetes, hipertensión, dislipidemia y el combo, ¿no? Cuando traen todas juntas. Muchos de ellos acompañados de pérdida auditiva. A veces lo dejamos hasta el final, porque si viene muy descontrolado, pues tienes que priorizar, pero no olvidarlo, ¿no? O sea, igual y no lo primero que vas a hacer es mandarlo al audiólogo, ¿no? Claro. Porque tienes que controlar todas las diferentes cuestiones, pero sí, no olvidarlo y dejarlo ahí como un aparato, un apartado. Yo lo tengo incluso en el ¿cómo se llama esto? En el expediente clínico. En el expediente clínico tengo un área específica de aparatos y sistemas, visión y audición, para que eventualmente les preguntes en la prehistoria clínica, ¿ha ido al audiólogo? Sí, no, y si no, bueno, esta consulta no, pero ya que estemos estables, va a tenerme que traer la audiometría. Entonces, sí es algo importante que tenemos que hacer los demás especialistas, porque al prevenir deterioro cognitivo o la progresión de deterioro cognitivo leve a demencia, pues le estás ahorrando. Claro. O sea, sí, es la intervención más costo-beneficio que puedes hacer para alguien que tiene deterioro cognitivo. Y tocas un punto súper importante, porque a veces pensamos que en ese momento se tiene que hacer el estudio, o en ese momento hay que llevarlo para que una vez lo adapten, pero justamente pues es escala de prioridades, ¿no? Como bien lo comentas, porque también, no sé si tengan la misma percepción, pero los pacientes familiares de pronto es como que se abruman, que y más estudios y más especialistas y más medicamentos de los 40 que ya tomo. Entonces de pronto siento que es una buena estrategia. Ahorita no, ahorita vamos a dar tratamiento para esto, pero después o conforme van sucediendo las consultas, el seguimiento. O sea, yo más o menos les digo, o sea, hay cosas que tenemos que arreglar en este mes, cosas que tenemos que arreglar en los próximos 3 meses. Y cosas que tenemos que revisar en los próximos 6 meses. Me gusta. Entonces, eso. En los próximos 6 meses, sí o sí, una visita al oftalmólogo al año. Toda persona que vive con diabetes tiene que ir. Y sí o sí, una audiometría. No anual, pero por lo menos una basal para que yo sepa si tiene o no deterioro de la audición. Si tiene deterioro de la audición, lo antes posible, sí o sí, ponerle el aparato para evitar consecuencias y obviamente evaluar si es bilateral, si es unilateral y demás.
porque incluso hay estudios que ya lo relacionan hasta con pérdida del equilibrio. Entonces, si ya tenemos en adultos mayores un problema de exceso de caídas, si a eso le asocias el empeoramiento de la audición, sabemos que es otro factor de riesgo para aumentar caídas. Qué importante. Amiga, te veo muy callada. Que no te cohiba Tere. Que no te cohiba Tere en su... que está con todo su currículum. No. Tú tenías también algunas preguntas preparadas para sí, Tere. claro. Sobre lo que tocabas de la demencia, ¿nos puedes hablar un poquito más de esto? Me interesa mucho ese tema porque es algo silencioso. Sí, que al principio además pues, se le olvidó, no pasa nada, y de repente, bueno, progresa y puede ser deterioro cognitivo leve o algún tipo de demencia que además se exacerban con la pérdida auditiva. Porque, como pues sí, ya comentábamos, el oído pues es la entrada de los estímulos al cerebro. Uh-huh. Entonces, esto permite que las personas pues estén digamos, en contacto con las noticias, o sea, les ayuda para la orientación, algo que la gente pues no sabe, pero incluso el hecho de oír las noticias, aunque sean todas a veces medio horribles, te sirve para situarte en un medio, situarte en el tiempo, y al perder el oído pierdes parte de esta orientación, además de, obviamente, todas las conexiones sociales, y te empiezas a aislar. No se sabe bien por qué tienen esta relación tan particular, la audición y el deterioro cognitivo, y no es lo mismo con los ojos. Se piensa un poco que es porque a los dos, digamos, la decodificación y todo esto del procesamiento auditivo ocurre en el cerebro, y al afectarse puede ser que también se afecte la audición, o también se piensa que puede ser nada más por el aislamiento social que produce la pérdida auditiva, pero sí acelera el deterioro cognitivo, y esto es muy importante. O sea que una persona solitaria tiene más, está más propensa a desarrollarla. O sea, depende, solitario es otra cosa. O sea, y estos son términos que pues sí, a veces es difícil desgajar, separar, pero, por ejemplo, la soledad puede ser una soledad percibida, que esa es la dañina, y otra es la soledad elegida. O sea, yo igual y no cuento con mucha gente, pero tengo uno que estoy segura que ese uno me va a ayudar, ¿no? Entonces, ese no es aislamiento social. Aislamiento social es cuando la persona además lo percibe como se percibe a él sola y tiene sentimientos de soledad, siente que está separado, y además tiene poca red de apoyo. Entonces, sí, es todo un conjunto, pero sí se ha visto que justamente como parte de, o cómo nos comunicamos como seres humanos, es parte de esta interacción, el oído es fundamental, pues vas disminuyendo tus salidas, vas disminuyendo las veces que le hablas a la familia, vas disminuyendo las veces que prendes la televisión porque la prendes muy alto, y todo esto te va aislando, y es esa pérdida de conexiones sociales las que va a promover o acelerar el deterioro cognitivo, los sentimientos de soledad. ¿Y hay alguna prevención, por ejemplo, que, alguna vez escuché en la radio que desde los 40 podría prevenirse, pero no estoy muy familiarizada? ¿Qué de todo? El deterioro cognitivo. La demencia. Bueno, eso ya sabemos que dieta y ejercicio número 1, o sea, también para el oído. Lo que más nos cuesta trabajo. Sí, también eso, pero además es fundamental para el oído también, porque justamente el síndrome metabólico pasa que hay problemas de irrigación, y lo primero que hace el ejercicio es mejorar la irrigación en el cerebro, y entonces por eso te mejora el humor, mejora la irrigación en el oído, o sea, en los músculos. Es una maravilla, o sea, es lo mejor que puedes hacer para envejecer bien, es actividad física y comer bien, ¿no? Tener una dieta sobre todo de tipo mediterráneo, que es lo rica en vegetales, con alta cantidad de fibra para evitar todos los cánceres de colon que estamos viendo ahora, ¿no? Tener buen aporte de fibra. Entonces, esa es la base. Y después de ahí, obviamente, existen cosas que te van protegiendo con los años, ¿no? Desde los grados de estudio, las personas con más escolaridad, bueno, tienen menos prevalencia. Desgraciadamente también es una parte
del estrato socioeconómico, el contar con todos los servicios y tener un estrato socioeconómico relativamente bueno mejora también los desenlaces, pero la base es dieta y ejercicio y justamente cuidar el resto del cuerpo, que incluye el oído. Ok. Que justo hace algunos años salió un estudio donde decía de los factores modificables que tienen mayor porcentaje para el deterioro cognitivo es la pérdida auditiva. Creo que es un 8% ahí como de... Sí, o sea, tienen un impacto mejor que cualquier medicina. O sea, claro. o sea, es realmente importante y por eso es relevante también dentro de nuestra práctica clínica, los que vemos adultos mayores, hacerles screen de deterioro cognitivo. Y ya que tienes el screen, de todos modos, pedirles audiometría. Claro. Porque si tienes los dos, tú sabes que lo puedes enlentecer. Claro. Oye, desde nuestra consulta con pacientes que generalmente tienen disminución de pérdida auditiva, ¿cuáles herramientas o recursos podríamos considerar para poder referir, ahora vamos del otro lado, a alguien que empecemos a notar que tiene algo, empieza con deterioro cognitivo o que no lo demos por hecho, es por la edad, se le olvidan las cosas como a todas las personas, las llaves las dejó en el refrigerador porque es normal que pase. Sí. ¿Qué puntos pues nos podrías decir? Esas son las banderas rojas, ¿no? Y sobre todo preguntarle, hay una pregunta que pues sí, igual y no es la más fidedigna porque no es cuantitativa, pero es muy fiel a los desenlaces que son las pérdidas subjetivas. Así como la pérdida subjetiva, o sea, sin audiometría de audición, se asocia a mayor soledad, también la pérdida subjetiva de memoria se asocia a mayor deterioro cognitivo. Wow, entonces, el hecho de yo decir, siento que tengo un problema de memoria, ya es una bandera roja. Okay. O sea, siento que mi memoria hace 2 años estaba mejor que ahora. Entonces, hay que hacerle el screen. Okay. Y hay muchísimas cosas que pueden parecer, o sea, antes de que alguien te dé el diagnóstico de deterioro cognitivo o de demencia por cualquiera de sus causas, tienen que descartarse causas orgánicas. O sea, se descarta depresión, hipotiroidismo, deficiencia de vitaminas, que no sea ansiedad, el trastorno por déficit de atención. O sea, hay muchas otras cosas que pueden parecer... deterioro cognitivo sin serlo, ¿no? Y entonces eso, bueno, ya lo hace un especialista. Hay cosas que pues las hago yo en la consulta, pero hay cosas que sí refieres a un especialista en demencias cuando no tienes la seguridad, ¿no? Hay gente que pues ya le haces el primer screen y lo ves y dices, bueno, pues desgraciadamente esta persona tiene este padecimiento o alguno de los padecimientos que pueden dar deterioro cognitivo, pero hay personas que están en el área gris y entonces a esos los mandas con otro especialista que se encargan ahora solo en demencias y ellos te ayudan a justamente ver por qué lado va, ¿no? Me voy a regresar un poco a explicar un poco los conceptos porque tenemos una audiencia muy versátil. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco cómo hace la diferencia o qué es deterioro cognitivo, demencia, Alzheimer, porque de pronto creo que lo ponemos todo en la misma bolsa, ¿no? El deterioro cognitivo se puede ser esperado por la edad y es alguien en quien saca un puntaje bajo en alguna de las pruebas y dice, esta persona tiene deterioro cognitivo leve. Okay. El deterioro cognitivo leve puede progresar a demencia o no y el grupo de las demencias son pues muchas, la demencia por Parkinson, cuerpos de Lewy y las más comunes que son el Alzheimer y la demencia vascular, siendo la más común, sobre todo la mixta, que tiene pedazos de Alzheimer, componentes de Alzheimer y componentes de demencia vascular. Entonces, la diferencia obviamente es parte, sobre todo de las demencias, es la fisiopatología. El Alzheimer tiene una fisiopatología diferente a la demencia vascular. La demencia vascular se asocia mucho a hipertensión, son esos que tienen pequeños infartos. En el Alzheimer son depósitos de proteína en el cerebro, que también, pero otras proteínas son los depósitos de cuerpos de Lewy que vemos en la demencia frontotemporal o en la demencia de cuerpos de Lewy o en el Parkinson. Okay. Sí. Entonces, aquí el mensaje sería entonces, no se queden con la idea de que si es deterioro cognitivo es Alzheimer, sino que primero hay toda una batería de estudios, como bien lo decíamos al principio,
que hay que ver desde la base metabólica de otros sistemas, ¿no? Ver si tiene que ver con vascular, con hipertensión, con un descontrol metabólico, hormonal. No sé si también entra ahí algún factor hormonal. No, ¿o no hay la verdad tanto no, factor? porque la menopausia pasa generalmente mucho antes. Ok. O sea, aunque hay brain fog que se asocia a la menopausia, no tiene que ver con, o sea, estos deterioros son, digamos, posteriores. Ok. Sí. Y ahora quisiera que nos hablas un poco, Tere, acerca de una vez que ya se diagnostica algún grado de deterioro cognitivo o demencia o Alzheimer, desde nuestro lado, en la parte audiológica, ¿por qué sería tan importante, si de por sí sabemos que es importante la estimulación auditiva para no estar privando al cerebro y a todos los órganos de esta puerta al universo? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el tratamiento, en el seguimiento de un paciente, de una persona que padece algún tipo de deterioro cognitivo, enfocado un poco más a la importancia de la estimulación auditiva? Bueno, parte de lo que enlentece, o sea, hay medicamentos, la actividad física, los ejercicios que les mandamos a hacer de estimulación cognitiva, pero también parte de eso es que escuchen bien, porque hay muchas intervenciones que se pueden hacer ahorita tanto para disminuir síntomas neuropsiquiátricos, si es que la persona se pone, o sea, ya hablando de una demencia, digamos, ya más abierta, ya diagnosticada, hay síntomas neuropsiquiátricos que se pueden aminorar gracias a, por ejemplo, oír la música que les gusta, así, ¿no? Y eso es fundamental, el oído, ¿no? Que te escuche bien, que entienda la persona. Lo que pasa con las personas que viven con demencia es que ellos viven otra realidad, ¿no? Cada quien de diferente manera, pero viven otra realidad. Entonces, cuando el hecho de poderlos tranquilizar y asegurar que están con alguien seguro, que tú no les vas a hacer daño, aunque no te reconozcan, es fundamental. Y el aparato en eso pues nos sirve si la persona no escucha bien. Obviamente aquí nos enfrentamos a el por qué es importante hacerlo no cuando ya tengan deterioro cognitivo, sino mucho antes, sobre todo para la adaptación. Tratarle de adaptar un aparato a alguien que ya tiene una demencia muy avanzada puede ser un gran reto. Y es mucho menos ese reto si esa persona se trata desde el principio. Desde que nosotros en la consulta podemos decir, parece que tienes algo de deterioro auditivo, hace una audiometría. Y sí, ahí ponerle el aparato, porque la adaptación, aunque la pérdida sea, digamos, no mínima, pero digamos media, ¿no? Es muy importante porque el hecho de que él se adapte desde ahí nos puede ayudar a que los utilice durante el proceso de su enfermedad. Claro, y qué interesante, porque también hablamos un poco de tratamiento, pero también de prevención del desarrollo de otras enfermedades, ¿no? Que también hablamos en nuestra parte de si estás expuesto a mucho sonido fuerte o a música, utiliza los tapones para que no tengas pérdida auditiva. Pero aquí estamos hablando de que ya hay pérdida auditiva, empezó con un deterioro cognitivo, como también eso impacta en el tratamiento, en evolución de la demencia. Y tocas un punto muy importante. Te voy a dejar hablar ahorita, amiga, también. Me emociona mucho este tema. No sé si han visto este documental, se llama Vivos por Dentro. Salió hace como unos 10 años. Les voy a poner un contexto rápido. Un trabajador social en Estados Unidos hace un proyecto para llevar a asilos con personas con algún grado de deterioro cognitivo, demencia, Alzheimer, pero todos tenían como era un grupo así. Y va a las escuelas, al high school, y empieza a hacer un proyecto en donde los estudiantes acompañan para escuchar música, pero no cualquier música, era música que les recordara algo en la vida. Eso se llaman reminiscencias. Reminiscencia. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de eso? Porque se me hace es una, o sea, digo, obviamente yo no soy la experta en reminiscencias, pero en el instituto hay investigadoras que han hecho estudios con reminiscencias, y de lo que se trata es puede ser música, pueden ser objetos, pero de que la persona desarrolle partes de su vida de las que sí se acuerda. Y entonces, pues es muy bonito porque
esa persona revive algo de lo que se acuerda, porque sabemos que la memoria que se pierde primero es la memoria a corto plazo. Y la memoria a largo plazo todavía muchos de los pacientes la conservan. Entonces, hacer reminiscencias ayuda también a disminuir síntomas neuropsiquiátricos. Wow, es impresionante. Si no lo han visto, lo vamos a poner ahí. La música es fundamental. Es increíble. O sea, si un día están un domingo muy sensibles y quieren estar más sensibles, vean ese documental, porque hay casos que de verdad es imposible que no te conmueva, porque los pacientes tienen, por eso se llama vivos por dentro, porque tienen como un despertar a partir de esa estimulación musical. Pero ibas a comentar algo. No, que justamente además la música prende otras áreas del cerebro, claro. O sea, prende muchas áreas del cerebro. Uh-huh. A diferencia de las fotos o de leer, que también es muy importante, pero prende muchísimas áreas del cerebro. Y entonces eso sí, y parece ser que se guarda en otra zona. Bueno, hay teorías que, por ejemplo, que dicen que la voz de la mamá también se guarda en el cerebro como música y por eso te tranquiliza. ¡Qué bonito eso! Sí. Hay que grabar a nuestras mamás. Ay, ya sé. Hay que grabar no los voy a spoilear mucho de si lo quieren ver, pero hay un caso que me impresiona mucho, justo es un paciente que tiene Alzheimer, pero ya es como esos pacientes que dicen, pues casi es mejor que esté en su casa con su esposa por el cuidado, y su esposa toca el piano. Entonces le recomiendan que como parte de la terapia, pues le toque el piano. Y esto pasa en vivo. Mientras están en el documental, están entrevistando a la esposa, el señor está pues como desconectado de esta realidad, está en su propia realidad. Le empiezan a poner música de cuando bailaron, de cuando se casaron. Hasta me voy a poner ya, pero se me hace el ruido de la garganta, pues porque es muy impresionante cómo él de pronto, o sea, lo ves con una mirada perdida, voltea a ver a su esposa y le dice: sé lo difícil que debe ser para ti pasar por eso, solamente quiero que sepas que te amo. Y ¡fum! Y se desconecta. Y entonces todos ven, el camarógrafo está en shock, el entrevistador, la señora obviamente está de que no lo puede creer, porque es cómo es posible que incluso es consciente de, pues no sé si de su propia enfermedad o del estado en el que está, y cómo tiene este momento y te quiebra. Claro, es como dices. Y para mí, debo de confesarles que eso fue como hace 10 años que lo vi. Fue uno de los documentales que me hizo saber la importancia de nuestro trabajo. Es que dije, qué importante estimular, porque no solamente tiene que ver con el oído, tiene que ver con los recuerdos, tiene que ver con la persona que amas, que está a tu lado. Y el sentirte vivo, o sea. Totalmente. Volver a vivir. Y triste porque, por ejemplo, a mí que me encanta la música, que los conciertos se me tenga que poner tapones. Tus protectores, claro. Los podemos hacer aquí. Pero sí, claro, o sea, la importancia de la música en nuestra vida. Claro, cómo nos lleva recuerdos, cómo nos lleva momentos. Como la bailarina, ¿no? ¿Recuerdas de esa bailarina que estaba en su silla de ruedas, como pues un hilacho así caída, y le empiezan a poner la música y empieza a recordar los movimientos de cuando bailaba? Es impresionante. Sí, por eso es muy importante oír. Claro. Y ese tipo de ejemplos que estamos poniendo entran justamente en esa parte de reminiscencia, o sea, como esta memoria corporal incluso que entra por supuesto, sí. Y puede ser, o sea, las reminiscencias, te digo, no nada más son auditivas, pueden ser también de sabores. Es algo que yo les recomiendo a las pacientes, si le gusta el helado, tenga el helado de lo que sea, y si se pone muy nerviosa, le diga: oye, ¿no quieres un helado o no quieres un mazapán o algo que tú sabes que le gustaba? Ya. O sea, le pones la música. Muchas veces son intervenciones multicomponentes, ¿no? O sea, no es nada más una cosa, y a veces funciona y a veces no. Claro. Pero sí es bueno saber que, o sea, no se van del todo. Entonces, justamente dentro de este documental hay un estudio que hizo una inglesa, me parece, que fue a hacer un estudio etnográfico en un lugar donde vivían personas con demencia, y vio cómo partes de la personalidad de las personas siguen ahí. Entonces se llama In Their Voices, en sus voces, porque justamente lo que ella buscaba era ver la personalidad de cada uno a pesar del deterioro cognitivo. Y es justamente el rescatar eso lo que te ayuda a hacer las reminiscencias, ¿no? Ya. Hay mujeres que siempre se han peinado y son muy arregladas, y aunque tengan el deterioro cognitivo que sea, les gusta estar muy arregladas. Increíble. La comida, los sabores, los olores, los sonidos. Por ejemplo, mi tío tenía demencia senil.
Y Eso era, ya no existe. bueno, Ya no es el disculpa, termo. ¿cómo se llama? Ya se llama Tere. Estamos educándonos y Ya no educándonos existe, a ya no todos. existe. No, y así, pues así no. casi con el Demencia en general. Demencia, Pero ok. sin senil no, Ya no. porque ninguna demencia es normal. Ah, ok. Que es un gran punto, Sí. porque justo Ninguna hablamos demencia antes. es normal. Eso creo que ninguna Sí. demencia es normal o damos por hecho de, ay, está Sí, viejito. está viejito, que se le Ya olvide, no. No. Ok, Ok, me encanta Hoy puntualizar aprendí eso. algo nuevo, muchas gracias. Y todos los que estamos aquí, Sí, amiga. sí. Que de eso se Y trata justo claro, esto. Claro, de aprender. Por ejemplo, él era una persona que, bueno, cuando yo lo conocí, era pues súper guapo, súper arreglado, lo veías, bueno, Ya vimos de dónde lo sacaste. Ay, muchas gracias. Pero empezó a pasar esto y notábamos que ya no se bañaba y le decíamos, oye, es que te tienes que bañar, y decía, ¿me bañé ayer? Yo me bañé ayer, y aseguraba que se había bañado el día de ayer, ¿no? Y olías y decías, no. Es que ya Parece no, que No se bañó el día de ayer. Entonces, pues no, es algo que sí, pues nos sacaba mucho de onda, ¿no? Sí decíamos, ¿qué está pasando, no? Hasta que ya lo veo un médico y dijo, es que pues aquí hay un grado de demencia, sí, ¿no? Pues sí. Sí, es difícil, o sea, son enfermedades muy difíciles para la familia y para las personas que las viven. Claro. Por eso, Claro. cualquier cosa que podamos hacer para evitarlas, vale la pena. Buena dieta, ejercicio y bien los oídos. Claro. O sea, con esas tres ya tienes un avance. Ahorita que comentabas lo de tu tío, ¿era Sí, tu tío? mi tío. En algunos, ya ven que luego hay como esta de tipo como de ferias de salud Sí. mental. Me tocó ir a una de ferias de salud sobre Alzheimer. Ajá. Y, ay, no, siempre me toca, no sé si yo soy que atrae estos casos bien sensibles o yo soy el sensible, pero era para familiares de personas, de pacientes con Alzheimer, y eran doctores que estaban ahí, hablaban y tal, y era un foro donde hacían preguntas, Sí. y había niños, era increíble ese foro. Entonces yo pues me quedé ahí como para ver, y cuando abren las preguntas, le pregunta a un niño como de 7 años, que entiendo que sobre todo tenía Alzheimer, iba con su mamá, y le pregunta al especialista, ¿qué puedo hacer para que mi abuelito no se olvide de mí? Ay, no, yo cuando escuché esa pregunta, y entonces, o sea, que fue así, como, o sea, incluso siento que como hasta el doctor le dio, claro. y la Pues, claro. respuesta que tuvo el doctor me pareció maravillosa, porque ¿cómo le explicas a un Sí, niño de claro. 7 años? Entonces el doctor le dijo, dile todos los días que lo amas. Dile todos los días que lo amas y no se va a olvidar de ti. Y yo esperaba hacer unas respuestas como de y entonces, Sí. y entonces el doctor después empieza a explicar de la importancia de la presencia de las Claro. personas, de la familia, de la importancia de decirle que estás ahí, incluso aunque no esté en esta realidad. Y, o sea, hasta el día de hoy tengo eso en mente. Dije, claro, es que qué importante es estar presente y qué importante es contener y qué importante conectar. Es que justamente gran parte de los problemas que vive la familia con el deterioro, bueno, sobre todo con las demencias, son los síntomas neuropsiquiátricos, la agitación de las personas de no encontrarse en un lugar que reconocen como propio. O sea, cuando ellos te dicen, yo me quiero ir a mi casa, es porque de verdad piensan que viven en otro lado. Y entonces esa parte de poder contener y de tener a alguien que los quiera ahí es fundamental, porque hay cosas, mira, yo tengo una paciente a la que quiero mucho que tiene 100 años. Wow. Entonces ella tiene demencia tipo Alzheimer y su familia, bueno, sus hijas y su hija que la cuida, y es más, le voy a mandar el podcast para que vea que hable de ella. Por favor. La tienen tan bien que a pesar de que ella no las reconoce, están tan presentes y le tienen un lugar tan pensado en ella que no se agita. Ya. Y para mí ha sido una lección, porque ella le dicen que son sus amigas, estamos aquí para cuidarte, ¿cómo te sientes? Vamos a cantar, te traigo unas plantas, vamos a ver al perro. Sí, y la tienen tan bien que ella, yo puedo decir que es de los ejemplos que yo tengo, que bueno, es vivir bien a pesar de tener una enfermedad tan devastadora y tan difícil que es
la demencia, ¿no? Y la labor que debe hacer la familia también, y la capacitación que deben tener, es ¿no? la familia, punto. Sí. O sea, ahí los doctores jugamos un papel insignificante, ciertamente. O sea, lo admito, ¿no? Es de esas cosas, así como cuando alguien tiene alguna lesión osteomuscular y lo que lo saca adelante, sí, un poco la cirugía, pero sobre todo la rehabilitación. Claro, Igual esto es rehabilitación. la familia es la que rehabilita a los pacientes. O sea, es estar presencia constante y es una dedicación que obviamente cuesta tiempo, cuesta dinero, o sea, es muy costosa en términos, pero yo creo que a la vez yo veo a su hija y es gratificante para ella. Ella lo siente como un regalo de poder estar ahí con su mamá y poderla aprovechar. Claro, porque cuántas ocasiones no vemos de que, pues lo vamos a mandar al asilo o a un lugar, al fin ya no sabe ni quién somos, o sea, no importa, ¿no? Yo creo que aquí o sea, depende mucho del contexto. O sea, es muy difícil para una persona que tiene que trabajar para poder mantener a su familia, poder además atender a alguien con tantas necesidades, ¿no? Y no creo que esté mal. Yo creo que son contextos diferentes. Obviamente en este caso pues su hija puede estar presente ahí y es un regalo y ella lo ve como un regalo y es muy importante para la paciente, pero no todos los contextos son tan ideales, ¿no? Y a veces las familias no pueden hacer otra cosa, e incluso puede ser que en los lugares, obviamente cada presentación además es diferente, ¿no? Mi paciente puede ser que además sus síntomas neuropsiquiátricos sean mínimos, ¿no? Hay personas que se ponen muy agresivas y entonces el tenerlos en casa y sobre todo si tienen niños o cualquier otra cosa puede ser muy difícil compaginar eso. Y yo te lo digo, en mi opinión personal, para mí, si yo en algún momento representara un problema así para mis hijos, yo preferiría que ellos me institucionalizaran. O sea, no me gustaría que mis nietos, o sea, digo, ese es mi punto de vista, pero sí creo que no podemos decir, lo tienen que mandar. No, también es una decisión difícil. O sea, en mi experiencia, las personas que institucionalizan a sus seres queridos, además de que también tienen que pagar un montón de dinero porque son muy costosas, tienen siempre la culpa de, o sea... Y qué bueno que se toque este tema, porque también, probablemente lo hablo también desde la ignorancia o desde el estigma, porque muchas veces pensamos es como de que ya lo van a tirar a un asilo, entonces incluso como de forma despectiva. Y ahorita que te escucho, Tere, justamente incluso creo que cada vez más, afortunadamente, todos los que estamos en el área de salud somos más conscientes de poner espacios y diseñar espacios adecuados para cada tipo de pacientes y de personas, ¿no? Leía hace unas semanas de uno de sus países, un lugar en Asia, que un lugar de cuidado para personas que tenían algún grado de demencia, los cuidadores se convertían, voy a rebobinar. Era un espacio en donde convirtieron una casa hogar, no sé si así sea el término correcto, en una mini ciudad. Entonces las enfermeras se vestían en Holanda se vestían que de la cajera. Entonces entonces me pareció impresionante. Y entonces hablando justamente de eso, es como justamente empezamos a quitar este estigma de que deben de ser lugares fríos, en donde es hospital, en donde no te cuidan, donde te maltratan, que a ver, también los hay pues, pero afortunadamente hay nueva reestructuración. Bueno, y en México hay lugares espectaculares también. Lo malo es justamente el precio. Claro, los costos. Y en entender que hay padecimientos que cuestan y el deterioro cognitivo, las demencias, más que el deterioro cognitivo no, pero las demencias son uno de los padecimientos que desde el diagnóstico. O sea, la resonancia magnética, o sea, son padecimientos costosos, los medicamentos, y luego quiero terapias, o sea, por eso lo fundamental aquí es la prevención. Totalmente. O sea, el ejercicio ya no es negociable. Yo les digo a mis pacientes, no te gusta, no te preocupes, no te tiene que gustar, nada más hazlo. Claro, y ya. Y ponle check, ¿no? O sea, puedes ir a regañadientes, no te tienes que gustar. Nadie te está diciendo que hagas algo placentero. Y yo no les voy a decir, no, te vas a sentir rejuvenecido. No, pues puede ser que no, puede ser que siempre te choque, pero algo. Oye, hablando un poco de esta parte de la recomendación del ejercicio, para un adulto mayor,
¿cuáles son como las actividades físicas que podría recomendar dentro de su seguridad? Digo, debe ser, depende de cada caso también y de su motricidad. Pero sí, ¿cuál es que crees? te voy a decir, algo fascinante de los adultos mayores es que es el espectro más diferente de rango de edad que hay. O sea, los niños tú puedes decir, ay, al año camina, a los 3 años, ¿cuántas palabras? Y los pediatras tienen así hasta un checklist. No, ya se atrasó. No, aquí no. Aquí puedes tener, o sea, alguien que era como mi papá, que a pesar de que tuvo una enfermedad cardíaca, él a los 90 me abría los botes de mermelada. O sea, él estaba fuerte. Se subió a un banco, nunca necesitó un auxilio para caminar. O sea, hay esas personas y hay personas que a los 65 ya están en silla de ruedas. Entonces, el espectro es muy diferente. ¿Cuál actividad física es la mejor? O sea, sabemos que sí hay mejores que otras. Lo que les digo a los pacientes es, primero, ¿cuál sí vas a hacer? Que empezando por ahí. Ajá. Ya después le vamos modificando, Claro. ¿no? Caminar. O sea, ¿cuál sí va a ser? Exacto. Pues, caminar es que es lo excelente. más fácil. Sí. Caminar es excelente Sí. y luego les empiezas a poner pesas y luego ya cuando regrese la caminata, o sea, la primera es cuál sí vas a hacer. Ok. Esa es la mejor. Ok. Ya después de ahí, si puedes, o sea, sobre todo hay unas cosas que hicieron, ya no me acuerdo quién lo hizo, pero son unos pasaportes que hicieron, creo que los canadienses, se llama el BB Frail. Okay. Y o sea, de acuerdo al grado de fragilidad que tenga la persona, tú les dejas ciertos ejercicios. Okay. Incluyen algo de fuerza, algo de caminata y algo de flexibilidad y equilibrio. Entonces, es lo que tienen que entrenar. El equilibrio es algo que se les olvide y que justo también se asocia a la pérdida auditiva. Y es fundamental y lo puedes ejercitar de maneras tontas, caminando gallo-gallina sobre una línea. Obviamente, si tienes problemas de equilibrio pegado a una pared para sostenerte, levantando un pie y tratando de aguantar 1 minuto. O sea, yo les digo, cuando se lavan los dientes, se paran y suben un pie. Y se lavan los dientes mientras suben el pie. Y cuando se los laven en la noche, pues suben el otro pie. Y eso lo podemos hacer nosotros Sí, claro. Y la otra cosa que además se relacionan algunos estudios con disminución justamente del deterioro cognitivo, caminar para atrás. ¿En serio? Sí, como tienes que Claro, tienes más. sí, tener mucha conciencia espacial, sí, caminar para atrás. Wow, no sabía Y bajar eso. escaleras hacia atrás. No, Obviamente. Date una marometa triple. Es que un médico le recomendó a una amiga de mi mamá que bajara las escaleras hacia atrás. Pues, ¿no? Ella es muy sí, fuerte y todo. Sí, si está muy fuerte, pues Sí, puede ser que sí, ajá. pero por ejemplo, caminar para atrás, sí. Eso es o sea, ese bueno. sí. Ok. Gallo, gallina, o sea, sí. Sí. Levantar un pie, sí. Y justo mi pregunta Sí. iba para Sí. actividades que no impliquen un riesgo, ¿no? Porque Sí. de pronto es como Sí, de claro. no, y trotes, como pues al señor apenas si puede. o sea, Sí. mira, mi mamá no hizo ejercicio nunca. A los 85, después de que se murió mi papá, empezamos con las fisioterapias. Okay. Y entonces la sacan a caminar, sube su pesita de 1 kilo, o sea, y yo veo mejorías. O sea, de cuando llegó ahorita, lleva 1 año a mejorar. Ya, Entonces, realmente es lo que sea. O sea, empieza por lo que sea. ya. Es como Que no cuando te vayas a decimos, lesionar, o sea, sí. claro, es como cuando decimos, ¿cuál es el mejor audífono? El que se usa. Sí. El sí, que sea, pero el que se use. Sí, el y que sí te vayas a poner. Igual Sí. aplica para el ejercicio. Aplica ¿Cuál mejor para- ejercicio? El ya que quiera después hacer. pensamos que si Bluetooth y no sé qué, pero ya que te hayas acostumbrado, porque Claro, si no, claro. o sea, y justamente eso del apego es otra de las cosas que es muy complicada Me gustaría que empezamos a mayores. hablar acerca de eso, porque también hablamos acerca de Sí. cuáles son los factores o cuál es la diferencia entre que un paciente sí use su audífono y no lo use, ¿no? Algo que vemos en la consulta día a día es como esa frustración del familiar, de que porque el familiar fue el que se lo pagó, no de que mamá, papá, ¿por cómo no lo usas? Incluso hasta como temeroso el señor de que no le voy a decir a mi hija que lo utilizo, ¿no? Y de pronto es, ¿pero por qué? O sea, más allá de regañarlo, decirle qué hay detrás como de esa actitud, ¿no? De no quererlo usar. Hablamos hace un momento, antes de entrar al aire, de algunos estudios y de algo que también te gustaría hacer a Sí, ti. ¿Nos puedes sí. contar un poco de eso, Tere? Sí, bueno, lo que pasa es que los del Johns Hopkins que nos fueron a dar esas Sí. sesiones al instituto, la verdad es que nos contaron de pues justo los estudios que relacionan a la pérdida auditiva con el deterioro cognitivo y la demencia que hicieron ellos, que son de los más famosos y los que tienen más pacientes en el mundo, pero ellos hicieron una cosa, lo que querían ellos era mejorar el apego. Entonces, primero trataron de hacer intervenciones o grupos focales para ver cuál era la mejor intervención para que la gente los pudiera usar.
Porque, digo, si tú y yo pues les hemos preguntado a los pacientes, no, es que oigo muchísimo el ruido de afuera, y tú y yo les decimos, no, se va a acostumbrar, tranquilo, no sé qué, pero no es lo mismo que lo oigan de ti o de mí a que lo escuchen de otra persona que utiliza el aparato. Entonces, Wow. si, por ejemplo, tienes en la familia, o por ejemplo, tú que nos contabas de la tía, ¿no? Que sí se los pone. Entonces, la tía que sí se los pone debería de enseñarle a los otros familiares que tienen pérdida auditiva cómo le hizo ella para así podérselos poner. Claro. Porque es esa empatía y ese yo estoy pasando, o sea, yo ya pasé por lo que tú estás pasando. O sea, por eso los grupos focales funcionan con alcohólicos anónimos, con los pacientes con cáncer, porque el hecho de escuchar a alguien que ya pasó por lo que tú estás pasando y que te dice, vas a estar bien, hay que ver si le movemos aquí o le movemos acá. No, yo lo que hago es los pongo aquí para que no se me olviden. O sea, son esos tips que te da el usarlos día con día, lo que ayuda a que la gente se los pueda poner más tiempo y todos los días, porque sí es un problema. Y lo malo es que menos horas de uso, menos beneficio. Claro. Y justamente una vez una paciente a mí me dijo, es que usted nunca me va a entender, doctor, porque usted no usa aparatos auditivos y no tiene pérdida auditiva. Entonces creo que un poco tiene razón, porque creo que no es lo mismo desde esta parte. Digo, para eso nos preparamos y para eso es que nos gusta nuestra área y nos preparamos en cuál es el impacto y el beneficio. Pero creo que justamente esta parte del rapport o de la confianza que se crea con alguien igual a ti, el que te vaya guiando, y sobre todo alguien que tiene éxito en su adaptación, pues, ¿no? Entonces creo que desde ahí también es pensar desde nuestros consultorios, piensen en algún paciente que se sientan, ustedes que lo admiren, que digan, este paciente podría ser incluso maestro o podría guiar a otro grupo. Y creo que ahí se podía empezar a cambiar justamente esta parte. Y lo que del hicieron apego. ellos justo es grupos focales. O sea, ya ahora como los adaptan ahí, él es el nuevo. Y ya en lo que se adapta, no sé qué, y ya se adaptó. Y yo creo que es bien importante también poner esas expectativas, ¿no? Porque muchas veces no lo usan porque, ay, es que no escucho igual que cuando tenía 15 años, ¿no? Entonces, como que en nuestras consultas ser muy... muy claros en que es una rehabilitación y va a llevar al menos unos 3 meses en que yo me acostumbre a usar algo nuevo en mis oídos y que no va a ser un milagro que ya todo va a volver igual que a los 15 años, ¿no? Tener esas expectativas muy claras para mi paciente. Y ahí es donde entra como punto clave las consultas de seguimiento. Exacto. Porque de pronto pensamos que ya, siempre escucho muy regularmente en el área, en nuestras consultas, como, pues no ha regresado, supongo que está bien. O no los usa y están guardados en el cajón y tu paciente nadie sabe que no los usa. Entonces yo prefiero ver un paciente de manera mucho más regular y yo aquí lo veo como en dos grandes perspectivas. Prefiero invertir más tiempo en los primeros meses a que después sea un paciente que cada semana es que no sirve, ya al último que venga el familiar casi así diciendo ¿por qué no funciona el aparato de mi papá? Y creo que ahí la clave es justamente las consultas de seguimiento y no solamente en la parte de adaptación de audífonos, para cualquier enfermedad. Padecimiento, justo eso es lo que te iba a decir. O sea, cuando, por ejemplo, le damos un nuevo medicamento a alguna persona que vive con diabetes o alguna persona con demencia, normalmente lo citas al mes. ¿Por qué? Pues porque quieres ver cómo le fue, la bitácora, te lleva una bitácora, en ese caso pues son de glucosas, o te dicen si disminuyeron los síntomas neuropsiquiátricos o cómo se ha sentido con el medicamento, o sea, esa parte. Después, ya que viste que más o menos está bien, lo citas a los 3 meses. Y ya cuando todo está perfecto, lo ves 2 veces al año. Entonces, más o menos así van escalonadas por lo menos mi consulta y las consultas en medicina interna, ¿no? Ya que está bien controlado y tú estás seguro, entonces ya lo ves cada 6 meses. Pero en el inter, entre la adaptación, entre que yo no sé si, en el caso, por ejemplo, de mi papá, que nunca le puso las pilas a los aparatos. Que es muy común que eso no se da sirve, eso. No sirve. Y yo, ¿alguna vez le cambiaste las pilas? Pues no. Pues claro que no va a servir, le tenemos que buscar unas pilas nuevas, ¿no? Y el hecho de que ellos, o sea, también saber que puede ser que si se los dijiste en la consulta, entre el nervio del aparato y no sé qué, se les olvide. Entonces, igual y tener una guía o una cosa escrita en la que le dices, cambiarle la pila cada cuánto tiempo o cargar todas las noches para que
ellos puedan recurrir a esa guía y decir, esto es lo que me faltó, ¿no? Más o menos. Claro, Y luego la empatía, ¿no? Esa es la otra, porque la otra que le pasó a mi papá, y justo por eso también es muy importante su trabajo, porque si no les cae bien el audiólogo, no se los van a poner. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, la confianza que debes de No se generar los con van los a poner, pacientes. sí, porque si sienten que nada más lo hice, ya, pues póngaselo y así es, y ¡fum! No se los van a poner. Totalmente. Y lo vemos todos los días en consulta. Sí. Yo, en forma de chiste, a mi paciente le digo, mira, aparte de la relación que tenga con su pareja, si ya lleva tantos años, va a ser la relación más estable conmigo, porque nos vamos a estar viendo de manera continua, y el aparato no es como, yo siempre les pongo el ejemplo de los zapatos, no es una semana que se afloja y ya, sino es constantemente un seguimiento para ver cómo va su proceso de adaptación. Pero creo que tocas un punto súper importante, que es la forma en que generamos empatía con sus pacientes. Y ahí hablamos otro tema que esperemos que en algún otro podcast lo podamos abordar, que es herramientas para los profesionales, porque a ver, no estoy justificando nuestro gremio, pero de pronto es como 6 de la tarde, ya te quieres ir o sea, no es lo mismo el paciente que veas a las 9 de la mañana, que ya es fresquecito con tu cafecito, al paciente de las 6 de la tarde que dices, chin, está lloviendo, me voy en el tráfico. Y en lo que voy es como nuestro estado emocional y psicológico como profesionales impacta totalmente, ¿no? No es lo mismo, y los pacientes lo perciben. Aunque no te lo diga, el paciente sabe cuando estás apresurado, sabe cuando no le estás poniendo atención. Algo que yo veo súper importante, seguramente en todas las áreas, pero más aquí, un paciente con pérdida auditiva se vuelve súper visual. Entonces estás súper atento a los detalles, o sea, piensas como que un poco te está como barriendo y juzgando, pero no, porque justamente hablaremos de esta parte de cómo se reestructura el cerebro y las áreas, porque se vuelven súper visuales. Y desde ahí yo digo, claro, entonces lo importante de ver al paciente a los ojos, de tocarlo, si se permite, desde esa parte de pásale, por favor, porque creo que podría ser algo mínimo, pero creo que sí es un impacto muy profundo en eso que tú comentas. O sea, justamente yo me estoy acordando de una vez que yo estoy segura que esa paciente no va a regresar, porque yo estaba teniendo una hipoglucemia mientras daba la consulta. Era la última. Ya. Y pues sí, yo misma, yo sé, o sea, en mi retrospectiva que la di pésimo, y no es justo justificación, al revés. Ya tengo yogurts en mi consultorio para poderlo sacar, porque yo me di cuenta que eso estaba impactando. Y también, o sea, a veces es difícil porque, sobre todo en lugares donde ven muchísimos pacientes, pero cuando trabajamos en la medicina privada, de decir, no voy a ver a más de tantas personas porque no les puedo dar la misma atención. Claro. Y a veces los pacientes justamente, no, pero sí véame, no importa, 5 minutos. Lo malo de esos 5 minutos es que no les puedes prestar la atención que merece cualquier paciente, ¿no? Si lo metes, no eres el mismo que tú sabes hasta cuánto aguantas, porque a veces, pues sí, las consultas pueden ser muy pesadas y depende de la complejidad, igual las suyas, ¿no? Puede haber personas que no entiendan cómo se pone el aparato y 20 veces les tienes que explicar, y está bien. Claro. Tienes paciencia las primeras 5. Ya la otra mejor no la ves. Y creo que es algo que a veces no somos como conscientes como profesionales, que también nosotros nos tenemos que autorregular. No es como, el paciente y los dos, y siempre damos consejos, pero cuando volvemos a nosotros, es como si les doy al paciente que duerma, pero yo vengo desvelado y con 5 tazas de café y no estoy rindiendo igual que como lo hago cuando estoy con mi dulcecito o con mi cafecito en mi organismo. Un poco haz lo que predicas. Haz lo que predicas. Lo que dicen que los médicos somos los peores pacientes. En veces sí, en veces no, pero sí creo que un poco podemos, como dice, pecar de lo que no... De lo que no se hace. De lo que no se hace. No es ese tema del día de hoy, amiga. Hoy vamos a hablar de... bueno, hoy Tere, está súper interesante todo eso que estamos hablando de demencia, y quisiera tocar un tema que también vemos muy importante en la consulta y constante, que son los trastornos de sueño. Porque, híjole, creo que incluso ahí yo también entro en esa parte, mucho hablamos de higiene de sueño, de las pantallas y la melatonina y el ejercicio, ¿sabes? Entonces, sé que también es un tema muy extenso, pero quisiera como de manera concreta que nos hables un poco acerca de qué tendríamos, volvemos a nuestra consulta, considerar nosotros cuándo son alertas, cuando tendríamos que referir a alguien, o qué recomendaciones podríamos darle a algún paciente sobre su higiene de sueño en un contexto
de que hay un impacto, por lo menos de la parte audiológica. Si una persona no duerme bien, hay un deterioro, sobre todo a largo plazo, en el procesamiento central de la audición, la forma en que entiende las palabras, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco acerca de eso, por favor? El sueño es fundamental, o sea, es justo con esta que decía nutrición, ejercicio, el sueño es la tercera, o sea, el sueño es fundamental. Las personas tenemos que dormir entre 7 y 8 horas y media por noche, y lo ideal es que sea un sueño reparador. Y es importante preguntarle a las personas qué tan bien duermen o cómo están durmiendo, porque eso nos puede indicar otros trastornos. Apnea obstructiva del sueño, que es muy común, se asocia a obesidad, pero también pueden ser personas delgadas que tengan el paladar blando muy largo o los cornetes muy inflamados, ¿sí? Y entonces roncan y duermen mal. Entonces, todas esas partes, lo ideal es pues atenderlas, ¿no? Porque justo la apnea obstructiva del sueño, además del mal procesamiento auditivo, se asocia a hipertensión, a síndrome metabólico, a todos esos trastornos justo del metabolismo, hipercolesterolemia que habíamos hablado, ¿no? Y pues es muy importante porque el sueño es la herramienta en donde almacenamos pues todo lo que aprendemos. Lo guardas en el sueño. En el sueño es donde realmente afianzas todo lo que aprendiste en el día. Entonces, para eso tienes que oír bien y dormir bien. Sí. ¿Cómo definirías un sueño reparador? ¿Qué es un sueño reparador? Pues mira, es muy difícil, pero la manera, estas preguntas de autopercepción es, ¿usted cuando se despierta siente que descansó o no? No, la verdad es que me siento 10 veces peor. Ok, ¿está haciendo ejercicio? Porque una de las herramientas que tenemos para mejorar el sueño también es la actividad física. Entonces, lo primero es, ¿está haciendo ejercicio? Sí. Bueno, lo que se recomienda es que se duerman las personas en cuartos que son oscuros y si no, que usen antifaz, en silencio. Entonces, si no, que usen tapones para poder dormir. Que no vean las pantallas 1 o 2 horas antes, porque justo lo que le dice la luz azul a tu cerebro es que es de día. Entonces, eso ayuda a que no te duermas. Y lo ideal es tener una lucecita de noche, la prendes, lees un ratito, lo cierras, puedes hacer mindfulness, meditación y dormir. Suena muy fácil. Pero sí, claro, no, y sobre todo una ciudad en la que vimos que si vives a la orilla del periférico. Es ejercicio, o sea, no te va a salir la primera vez. Claro. Entonces, si no te sale la primera vez, te paras de tu cama y te sales. Para que el cerebro también relacione la cama con solo dormir. Que ese es un buen punto, por ejemplo, cuando trabajamos en casa. Ay, estoy viendo 7 horas la tele ahí o taca en la compu, no. Claro. Ten tu espacio para trabajar y todo. Así como para los niños, lo ideal es que estudien en un escritorio con una lámpara, no por otra cosa, sino para que los niños relacionen ese entorno con el enfoque y el trabajo. Así igualito con la cama en cualquier persona. Que el cerebro sepa que es para descansar. Que el cerebro sepa que la cama es para dormirse y se usa en la noche, sí. Tere, y por ejemplo, estas personas que dicen, no, es que yo duermo 3 horas y ya súper fresca, no necesito más. ¿Realmente sí funciona? Pues que yo crea, no. Ajá. Que hay evidencia de eso, pues tampoco mucha. Okay. O sea, ahorita están haciendo un montón justo de estudios de calidad del sueño porque hay muchas de estas ideas de dormir en vez de todo de corrido 3 horas en bloques y no sé qué, pero todavía no. Okay. Todavía no sale. Las guías ahorita es de 7 a 8 horas y media, hay que dormir de corrido. Y por ejemplo hay una app, no recuerdo cómo se llama, pero que dice, te doy tu hora perfecta para dormir, ¿no? Y uno dice, ay, tu hora perfecta para que te despiertes a las 7 de la mañana es a las 12 de la noche. Y entonces como que realmente esto, no, o sea, son aplicaciones que de verdad las he visto mucho. O sea, los relojes sí sirven para decirte más o menos calidad de sueño, cuánto sueño REM tuviste, o sea, que es muy importante porque tener buen sueño REM, porque ahí es donde almacenas todo. Entonces, pero eso no sé. O sea, la verdad es que no. No hay todavía estudios suficiente como para decir que no hay o no los conozco, pero exacto, porque sí, pero yo la verdad es que no, y no le creería mucho. Alguien que me diga, duérmete a las 12 de la noche, no. Sí, claro. No. Sí, justo eso 10 de la noche máximo. Claro, porque tienes que dormirte cuando está oscuro.
Claro, claro. Y despertarte cuando empieza a salir el sol. Pues qué importante. Entonces, dieta, ejercicio, dormir bien. Dormir Buena y oír bien. calidad. Y oír bien. Y oír ¿no? bien. ¿Vieron el documental de Zonas Azules? ¿No lo has visto Sí, de Zonas sí, Azules? sí, sí, Y que sí, justamente sí. habla de como de todo esto. Sí, Lo vamos claro. a ver, amiga. Igual Sí, lo vamos a sí, poner ahí en véanlo, Netflix. véanlo. Vale mucho la pena Sí. porque habla de todo eso que estamos hablando, en donde hay 7 lugares en donde las personas viven más de 100 años Sí. y van a esos lugares a ver qué es lo que hacen esas personas. Desde los Todo se italianos resume. y la Sí, el sopa, Mediterráneo, la sí, sopa claro. minestrone. Sí, sí, Pero sí. en México hay zonas donde la gente también es bien longeva y no tiene que estar, o sea, antes se pensaba que no, solo los estratos sociales, socioeconómicos elevados podían acceder y a no. esto. Resulta, por ejemplo, que el trabajo del jardín, toda la gente que hace cosas de jardín, Ok. que tiene un jardín y cuida su jardín, vive más años que la gente. Sí, ¿En sí, serio? hay Qué que tener interesante. plantas. hay cosas, sí, las plantas, Sí. la, Claro, la exposición a naturaleza, la naturaleza te calma, totalmente. te baja el cortisol. Claro. O sea, de eso sí ya hay, Claro. de eso sí ya hay estudios, Estudios. porque es bueno salir y caminar en zonas verdes. Claro. Podemos Sí, hablar por otro supuesto. podcast más acerca Por del favor. estrés, de la importancia Ay, el estrés, de sí, que sí, también es sí. otro de Ay, los no. temas. Sí. Y dentro de este documental también, y es algo que hemos hablado, la importancia de la contención social y el círculo. Sí. A mí me parecía impresionante en una comunidad en Asia que eran viudas de exguerrilleros. Entre ellas se juntaron y entonces mes con mes ellas aportaban y decían, si algo me pasa, sé que están Hay un mis fondo, amigas que hay sí. un fondo que me ayudan si me caigo, Sí, si tu red de necesito. apoyo. Pero no solamente O sea, era eso, todas las tardes se juntaban a preparar la comida. Ay, qué bonito. Entonces hablaban ahí de la importancia de lo que hablamos Sí. de la familia de tu paciente, Sí. de los círculos, ¿no? Los Puede ser tu círculos, familia, tus tus amigos, amigos, sí. tu pareja, Claro. Sí, claro. de la importancia de... Sí, porque yo sí. te decía, yo voy a ser ese viejito que se va a las montañas y voy a No. poner mi caballo y ya después, la verdad es que después de ver ese comentario dije, no, ya no va a ser Mejor- buena idea. Mejor aún Sí. una casa con un... Ahora ya Claro, está muy de... sí. Bueno, no está muy de moda, pero está más o menos de moda que los adultos mayores se junten a vivir. Con tus Juntos. amigos. Mi mamá y sus hermanas hicieron algo parecido. Ay, qué todas, padre. todas viven en el mismo condominio. Qué increíble, Qué qué bonito. increíble. Sí, la Ya. verdad sí, porque pues sí está bien. Sí, y ya he visto que de hecho ya hay diversas modalidades de Ajá, que sí. para ti, tus Sí, sí, amigos, sí. casi una Claro, comuna sí, en donde yo aquí siempre he podemos pensado que voy a construir. hacer una Yo comuna con tu también. hermana. Sí. Me invitan Sí, a sí la dijimos, comuna. sí, Sí, dijimos, ya habíamos Ah, dicho. sí, ya lo dijeron. Claro, sí, Sí. de comprar como un Sí, terreno. un hacer terreno una sí, y claro. casa, hacemos o y vivir casitas ahí. y nada más nos Ajá. saludamos a la hora de Estaría comer. increíble. Ir a tomar el Pues sí, cafecito. el café, jugamos unas cartas. Bueno, hoy piensen no en mí estoy de cuando humor, vayan a me ver su subo. terreno, amiga, por Supuesto, favor, amigo, también. estás incluido. Oye, Tere, pues Sí, ya es casi importante. para finalizar, como han escuchado a lo largo del podcast, los tres tenemos familiares con pérdida auditiva, Sí. ¿no? Tere, tu Mis papá, mis tu dos papá, tu papás, mamá, tu Mi papá, mi tía Chayo. tu tía Chayo, en mi caso mi abuelita, tengo 2 primos, mi papá también tuvo pérdida auditiva. Como familiares, que creo que ese es también otro punto, ¿qué creen que es lo más, pues no sé si decirlo difícil o qué tendríamos que trabajar? Dejemos a un lado el título, la profesión. ¿Qué creen que nos hace falta o si es que nos hace algo falta para poder incentivar a que ya déjense que se usen el audífono, que se hagan el estudio o si ya tienen el audífono, que lo usen? ¿Qué creen, haciendo como un ejercicio de autorreflexión? ¿Qué tendríamos que hacer como hijos, como nietos, para poder incentivar que nuestras familias usen sus audífonos? Pues yo creo que, o sea, empezar por no juzgar. Ok, Porque hasta que punto importante. nosotros no perdamos la audición y no tengamos Sí. que utilizar el aparato, no vamos a saber pues el estigma que trae y además pues lo difícil mecánicamente que puede hacer el ponernos el audífono. Y además de no juzgar, creo que empieza por ahí, porque yo creo que también, o sea, ya en mi autorreflexión yo siento que mi mamá se siente juzgada. Ok. Juzgada y que entonces le caigo más gordo tenérselo Sí, que poner claro. porque le estoy... Es como si friegue, me lo friegue. dice, menos lo hago. Claro. Sí, Ay, sí, otra sí. vez tú con lo mismo, pues, Claro. o sea, y yo creo que probablemente podría ser más sutil en vez de estarla molestando, llevándole los audífonos y abriéndoselos Entonces, cuando dejársela salga ahí, Perfecto. para que sea Ahí fluido. están. Ahí están. Claro. Como No te acercarle voy a el decir recurso. nada, aquí Sí. está. Ok, eso me Sí, parece muy buen tip. creo que puede ser
Algo así, Sí. o sea, creo que haría algo así. Ok. ¿Tu amiga qué pensarías? Yo creo que ahorita hablando de todo esto, creo que debería hablar un poquito más con mi papá y ayudarle a ponérselos, a saber por qué no se los está poniendo. Creo que es importante esa comunicación Claro. que haga con él. Oye, ¿y la tía Chayo es hermana de tu papá? La tía Chayo es hermana de Entonces, mi papá a y ella ella dile, es una a ella dile. constante. Justo de acuerdo Que a te ese la grupo, capacite. Sí, claro. sí, Que te lo capacite. Sí, lo voy a hacer Sí, porque aparte se llevan muy bien y, Sí, como y yo buscar creo- aliados. Sí, ¿no? buscar aliados, sí. Yo creo que sí, me va a ayudar mucho para poder darle ese Convencerlo, soporte a sí. mi papá y pues que sí lo use, porque los están abandonados en serio en el cajón y digo, no puede ser, ¿no? Pero Miren. no he llegado a decirle, bueno, sí le he dicho, oye papá, tus aparatos, ¿no? Pero nada más en lo que decimos, la queja de por qué no te los pones, Yo por qué que ya no te haces hice esto. todo el Ajá. coso, te llevé. Sí. Claro, Sí. es que ahí nosotros ya Sí, tenemos sí, el rol sí. de, Ajá. de Juzgones, nuestro, de los, juzgones, Yo ¿no? coincido, o sea, yo creo que Sí. también algo que podría haber en mí es como darles espacio y realmente más que ponerme esta bata de yo soy el médico que te Ajá. va a adaptar o yo tengo Sí. esto, es como, ¿por qué realmente? O sea, ¿crees que realmente no te sirve? Pero ponerme justamente en esta parte de Y rol. llévalo con de alguien que no sea empatía. así. Exacto, Ajá. justo, porque creo que, no sé si les pasa, Sí. pero su familia es como, no, tú, que tú eres mi hijo, es Ajá. como, tú No, seguramente mi mamá eres sí va como- conmigo, Tú vienes y pero, me o sea, regañas. no, sí va conmigo. Sí, Sí, y sí. normalmente, o sea, creo que, o sea, en las mañanas le pongo las pastillas y se las toma todas, no me voy a quejar. Entonces creo que ahí es donde le tengo que poner las También pastillas lo y el sé. audífono. Muy buen tip. Mira, ya tienen tips Yo como también voy a profesionales. hacer eso. Sí. Con las Sí, pastillas, con las le voy a pastillas poner le pones en la y cajita. muy bien. Como Y ya, Hansel y y Gretel nada. que van poniendo ahí la... Pues es Sí, que como exacto. o sea, le doy sus suplementos y no sé Ajá. qué, entonces ahí junto le voy a Claro, poner ahí dice, mira, ahí está el Ay, recurso. es buena idea. Hacer Con las ya literalmente. cargaditos, Ya ya listos cargados, para sí. que los agarre. y pum. Me gusta ese tip, literalmente Sí. acercar el Muy recurso bueno. y Sí, dejárselo creo que esa es Muy una bueno. buena opción. Lo vamos a Para hacer, el lo vamos a hacer. próximo Háganlo si podcast, tienen familiares. sí, les voy a No, y decir cuéntenos, si que nos sirvió. cuenten, que te digan cuáles son los problemas Sí. que ellos han encontrado para... Sí, el problema y las soluciones, porque Claro. seguramente hay, luego, no sé si les pasa, pacientes y familias muy creativas Ah, claro. que dicen, Sí, ¿cómo sí, le sí, hacen para que sí, se acuerde de las pastillas y Claro. lo anota? anota y, sí, sí. Entonces también sí. creo que tenemos pacientes familiares muy creativas. Qué increíble tema, qué increíble Tere, de Sí, verdad. no, muchas gracias. Nos da para mucho. Queremos Para invitarte a mucho, todos sí. tres Ay, sí, podcasts, por favor. Sí, vengo, yo feliz. Sí. Sí. Oigan, para cerrar yo tengo una pregunta que también tiene un poco con esa parte un poco más personal. Si el día de hoy ustedes dejaran de escuchar, o sea, saben que mañana ya no vamos a escuchar, Uy, no, va a pasar ok, algo no. y no vamos a escuchar. ¿Cuál sería el último sonido que les gustaría escuchar? Ay, a ver, tú, Tere, primero. Pues no, pero es que lo que yo quiero escuchar ya no lo puedo escuchar, la voz de mi papá. Bueno, o La voz de mi hijo. de tu hijo. De mis hijos, Sí. sí, la voz de mis hijos. Yo también, la voz de mi hijo. Y una música ahí junto de Sí. En música y la voz de Y la mi voz de hijo mis hijos, diciéndome que me quiere, que me ama, o sea, eso sería como que con lo que quedaría en paz. Ya, con eso ya Sí, puedo sí. guardar este Después sonido. iría a estar O sea, exacto, yo no me quedaría en paz. No, Exacto, claro. estar Me- que no, me nos implanto ganas lo que de- sea. Toquemos madera que Exacto, es madera. A ver sí, qué me sí. implanto, porque Sí. justamente yo creo que como es progresivo, es lo doloroso. O sea, muchas veces la gente que no se está adaptando los audífonos, siento que no recuerda lo bonito que era Claro. poder oír bien. Totalmente. Claro, van perdiendo, Sí, tienes mucha sí, razón, sí. porque tantos pacientes que han llegado con nosotros de, oye, eso yo no lo escuchaba, Sí. y así de, son los Sí. pajaritos, en serio son los Sí. pajaritos, y es algo que Sí. son cosas que ya no se acuerdan, Que ya no te pero acuerdas. que están ahí, Totalmente. hay un Sí. mundo y suena. Sí. Y eso que es muy importante, uno no ve la importancia o el valor de los sonidos hasta que justo, porque como es gradual, Ujú. ¿no? A menos que son, incluso en las Sí. hipoacusias súbitas, Sí, ¿no? sí. Y ahí es cuando más entran como en crisis, crisis, sí, claro, sí. claro. Yo coincido con ustedes, creo que la voz de mi familia, pero en el mar, o sea, como que de fondo Ah, estén las bueno. olas del Qué mar, bonito. porque creo Sí. que el mar también para mí representa Ay, sí, mucho. sí. Y esa nación, el mar, como cura, ¿no? Sí, creo que en siempre general el mar cura. la naturaleza creo que Ajá, cura. sí. En Sí, cualquier la parte naturaleza donde esté la cura. naturaleza cura. ¿Ustedes piensan cuál creen que sería o qué les gustaría escuchar si mañana saben que ya no van a escuchar? ¿Cuál es el sonido que quisieran guardar? Y haciendo este ejercicio, creo que
somos muy conscientes de lo afortunados que somos, quienes escuchamos, quienes vemos, quienes caminamos, de que nuestros sistemas estén funcionando, medio funcionando bien, y quienes no, que también sepan que hay profesionales que se dedican y nos dedicamos también a dar seguimiento a eso, que hay opciones, afortunadamente cada vez hay más tratamientos, más opciones, más espacios, en todo tipo de espacios que ayudan a que las personas tengan mejor calidad de vida. Y qué increíble que nos esté tocando vivir este momento, ¿no? Y que tenemos el acceso, ¿no? a todo eso. Totalmente. Para poder facilitar esa salud en general. Así es, así es. Entonces, de mi parte, mi mensaje final para este podcast, que también me gustaría que dieran algún mensaje, sería nunca se olviden de lo importante que es la presencia en general en la vida de las personas. Sí escuchar, pero también escuchar a los demás. El escuchar por qué no está usando ese audífono, el escuchar qué necesita mi paciente, mi familiar, mi compañero. Creo que siempre hablamos mucho de y escuchen y la pérdida auditiva, pero también un poco del otro lado ¿estoy escuchando realmente a mis pacientes? ¿Estoy escuchando realmente a mis familiares? ¿Estoy escuchando realmente a mi compañera de trabajo? Entonces creo que desde ahí también es importante tener esto en mente. ¿Algo que les gustaría cerrar el día de hoy? Tú primero, por favor. Bueno, lo mío, pues, es, además de esto, hagan ejercicio y coman bien, porque son dos cosas que son realmente sencillas, aunque sientan que no les guste, cambien esos hábitos porque realmente son los que nos van a dar más años saludables y más vida saludable para que puedan disfrutar de todas las cosas tan bonitas que hay en el mundo, de su familia y justamente de esa salud que después pues sentimos feo que ya no la tenemos cuando pues no era tan difícil al principio prevenir. Claro. Increíble. Pues yo me quedo con que en nuestras consultas tengamos esa empatía y tener esa compasión y ser humanos para poder entender qué es lo que necesita nuestro paciente y por qué. Wow. Me encanta. Muchas gracias, Tere. Gracias de verdad, a ustedes esperemos por de verdad invitarme. tenerte en algún otro episodio. Mira, vemos que hay un montón de temas para poder abordar. Amiga, muchas gracias también. Gracias por atrás de la cámara. Gracias a todos. Emi. Gracias. Cuídense Hasta luego. mucho y nos vemos en otro episodio más. Hasta luego. Bye.